Ya lo puse como host para que comience a aceptar a los que Ok, faltan, porque a mí. Buenas tardes. buenas tardes. Ok, vamos a empezar, ya está la mayoría. Ahí les voy a compartir el libro. Bien, vamos a continuar entonces. Si no hay ninguna duda en lo que nos quedamos ayer, o más bien si hay alguna duda externa en ahorita, y si no, empezamos con el resto del capítulo. Ok, vamos a continuar entonces. Nos quedamos en la definición de los conceptos de permeabilidad, de permeancia, ¿sí? La relación que tienen estos términos con las resistencias térmicas en la transferencia de calor y cómo esta serie de términos, solubilidad, permeabilidad, ¿sí? La permeabilidad que es la relación que existe entre la solubilidad y el coeficiente de difusión binario, y la relación que existe entre la permeabilidad y el espesor para dar lugar al concepto de la permeancia, ¿sí? Y en función de esa permeancia, sacar la resistencia a la transferencia de masa, en este caso, para un análisis de flujo de vapor, ¿no? Entonces, el ejemplito que les encargué que revisaran aquí, de las resistencias, ¿sí? O donde se hace evidente la resistencia y la importancia de las presiones de vapor en una interfase que tiene una temperatura muy baja de 113 grados centígrados y que tiene una llegada del vapor del interior hacia afuera de 1404 pascales, y a partir de la interfase hacia el exterior de 106 pascales. En el interior, la presión de saturación es de 234 pascales. Lo que nos dice básicamente este problema es que está habiendo una mayor presión del interior hacia la interfase que de la interfase hacia el exterior. Y como en la interfase hay una temperatura menor, existe la posibilidad de que se congele el vapor, ¿no? Entonces aquí vemos los flujos de masa del interior hacia la interfase, que es de 94.4 microgramos por segundo, y el flujo de masa de la interfase hacia el exterior, o sea, se está quedando una buena parte del flujo de vapor en la interfase, lo que puede generar problemas, de hecho un total de 90.5 microgramos por segundo. El flujo másico, la diferencia del flujo másico, ¿sí? Y ocurre el problema de que se está acumulando ese vapor en la interfaz y puede generar problemas a futuro, ¿no? En esa estructura, en esta pared o en esta estructura armada, ¿sí?
se determina la razón de la transferencia de calor para determinar la temperatura en la interfase, y a partir de esa temperatura en la interfase, sabiendo que es vapor, pues calcular la presión de saturación, ¿sí? Y determinar algunas, las variables que necesitamos para establecer el flujo de masa en base a las diferencias de presión. En la transferencia transitoria de masa, jóvenes, todo lo anterior corresponde a la transferencia estacionaria de masa, es decir, no hay variaciones del flujo de masa con respecto al tiempo. Sin embargo, hay análisis en los que es indispensable determinar esas variaciones con respecto al tiempo, y nos ponen algunos ejemplos aquí, ¿sí? A veces se tiene interés en la difusión de una especie en una masa en el curso de un tiempo limitado, antes de que se establezcan las condiciones estacionarias de operación. Estos problemas se estudian aplicando el análisis transitorio, y nos ponen como ejemplo aquí el templado de un acero dulce, ¿sí? Con un flujo de carbón que va del exterior hacia el interior de este cuerpo. Lo marcan como una flecha de acero con centro suave, así, ¿sí? De hecho, identificado aquí como acero dulce. Y lo que se hace es transferir por difusión carbón hacia las primeras capas de esta flecha de acero. Nosotros habíamos comentado, si se fijan, y lo comentamos también ayer, viene la ecuación 1436, que define las razones de cambio del flujo de masa con respecto al tiempo, y es muy parecido, ¿sí? O es igual incluso, para determinar la razón de la transferencia de calor, para determinar en la razón de la transferencia de calor en estado transitorio para sólidos semi-infinitos, la posición a la cual cambia la temperatura o alcanzan los cambios de temperatura, o bien el tiempo que se requiere para que haya ciertos cambios, o bien la temperatura para que se den un alcance y un tiempo dados, ¿no? En la transferencia de calor. En este caso tenemos en el lugar de la temperatura los datos de concentración, que puede cambiar con respecto al tiempo y con respecto a la posición y con respecto al tiempo. Y comentábamos en alguna ocasión que prácticamente cualquier cuerpo puede considerarse como un sólido semi-infinito si se analiza en un periodo corto de tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque los alcances van a quedar lejos de la parte central de ese cuerpo. Entonces, lo mismo pasa para la difusión de masa. A nosotros nos interesa que una pequeña parte de ese cuerpo, ¿sí? Cercana a la superficie, se endurezca para que le dé ciertas propiedades a este material. Entonces, hay una difusión de carbón hacia el interior del acero dulce, que al entrar en contacto, ¿sí? Al juntarse esos dos materiales, endurecen la superficie, y esto se da en un periodo de tiempo específico, ¿no? En un periodo de tiempo ya bien determinado, para que se logre un cierto alcance en la difusión de masa hacia el interior de ese cuerpo. Entonces, la difusión transitoria de masa en un medio en reposo es análoga a la transferencia transitoria de calor, siempre que la solución, y esto es bien importante, y lo hemos estado viendo durante todo el curso, hay simplificaciones que se hacen para obtener un valor aproximado de tiempo, de temperatura, de la razón de la transferencia de calor, en este caso de la difusión de masa o la transferencia de masa, sea por difusión o sea convectiva, de la cantidad de movimiento, ¿sí? Se hacen simplificaciones, ya que si queremos tomar en cuenta absolutamente todos los parámetros que intervienen en la solución de un problema de este tipo, pues se vuelve muy, muy complejo, y a veces la utilidad no requiere de un cálculo tan exacto o tan preciso, ¿sí? Como para que le invertamos tiempo y le invertamos herramientas de cálculo que quedan sobradas, ¿no? Para lo que nosotros necesitamos, para cuestiones prácticas. Entonces, hay que tomar en consideración esto, siempre que la solución sea diluida. En este caso, la cantidad de carbón que se va a difundir hacia el interior de la flecha, bueno, en esa dirección, ¿verdad? Que va a alcanzar nada más una pequeña profundidad a partir de la superficie, va a ser muy pequeña en comparación a la concentración total que pudiera tener ese acero dulce. Por lo tanto, la densidad del medio se considerará como constante. Los problemas análogos de difusión transitoria unidimensional de masa satisfacen estos requisitos. Número 1, el coeficiente de difusión es constante. Esto es válido para un medio isotérmico, ya que el coeficiente de difusión varía con la temperatura, y esto
lo comentamos también en días anteriores, ¿sí? El coeficiente de difusión es función de la temperatura y lo veíamos en algunas tablas en donde, voy a regresarme aquí porque sí vale la pena recalcar eso. Veíamos cómo el coeficiente de difusión, creo que era un problema para vapor de agua. Bueno, aquí vemos el ejemplo de la salmuera, por ejemplo, ¿sí? Donde a diferentes temperaturas el grado de saturación va a ser distinto y como ese depende o puede ser una función del coeficiente de difusión, pues obviamente aquí está. Esta, por ejemplo, el coeficiente de difusión de agua-aire, ¿cómo va a cambiar el coeficiente de difusión en función de la temperatura? ¿Sí? Entonces, si el coeficiente de difusión es constante, quiere decir que ese cuerpo tiene condiciones isotérmicas, está a la misma temperatura, no hay variación de temperatura. Esa es la primera condición, ¿no? Corresponde a la difusividad térmica constante. No hay reacciones homogéneas en el medio que generen o agoten las especies A en difusión, corresponde a no generación de calor. Es decir, no hay reacciones químicas aquí que nos den lugar a otro elemento que vaya haciendo que se consuma el compuesto de acero dulce, por ejemplo, o que se vaya transformando el carbón en otra cosa aquí al interior, ¿no? Y número 3, inicialmente en T igual a 0, la concentración de la especie A es constante en toda la extensión del medio, corresponde a temperatura inicial uniforme. Es decir, esta condición en T igual a 0, la concentración es constante y es análoga a temperatura de la superficie constante. Entonces, puede obtenerse la solución del problema de difusión de masa de manera directa a partir de las soluciones analíticas o gráficas del problema correspondiente de conducción de calor dado del capítulo 4, es decir, estos problemas de difusión transitoria de masa los podemos resolver con las ecuaciones de sólidos semi-infinitos que vienen en el capítulo 4, incluso podemos utilizar la misma tabla 14-11 para obtener las herramientas necesarias para la solución. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar esta fórmula que viene aquí, ¿sí? En la tabla 14-11, si mal no recuerdo, vienen los valores de la variable de semejanza y de la función complementaria de error. Es decir, nosotros a través de esta ecuación obtendremos el valor de la variable de semejanza, que es este argumento, ¿sí? Donde todo esto, bueno, déjenme lo encierro porque si no, todo esto es la función complementaria de error, ¿sí? Y este es el argumento de la función complementaria de error, que representa el valor de la variable de semejanza, ¿sí? Entonces es completamente análogo a lo que veíamos en transferencia de calor. En lugar de los valores de temperatura, pues aquí nos indican que utilizaremos los valores de concentración y que la concentración, al igual que la temperatura, varía con respecto a la posición y con respecto al tiempo. Ahora, esta relación que es adimensional, al igual que para los valores de temperatura en transferencia de calor, ¿sí? La relación es adimensional, puesto que tenemos valores, en el caso de transferencia de calor, temperatura, grados centígrados, por ejemplo, entre grados centígrados nos quedaría una relación adimensional, aquí serían valores de concentración sobre valores de concentración, y esta forma de la ecuación puede ser expresada como tal en función de la concentración o en función de las densidades, es decir, base molar o base másica, y por lo tanto también puede ser expresada en función de sus fracciones de masa o de sus fracciones molares. Esta parte de aquí la podemos utilizar así como está, ¿sí? Así como está. O la podemos utilizar con la relación de densidades, la relación de fracciones de masa o la relación de fracciones molares, ¿sí? Y así como nosotros calculábamos la distancia o la profundidad hasta la cual podía llegar
la transferencia de calor o los alcances del cambio de temperatura, pues aquí también podemos determinar el alcance de la difusión de masa hacia el interior de un cuerpo. Y vemos aquí esta variable que está aquí, ¿sí? Delta, una delta minúscula diff, es el espesor, ¿sí? O la profundidad de penetración que tiene el elemento que se está difundiendo. En este caso sería el carbón, en el caso del ejemplo, el carbón en el acero dulce, ¿no? Entonces, se hace una relación de las concentraciones iniciales y de las concentraciones en la superficie con la razón de cambio de la concentración con respecto a la posición, y se determina que de forma simplificada esta profundidad de difusión la podemos obtener con esta relación de términos, es decir, la raíz cuadrada de pi por el coeficiente de difusión AB por el tiempo. Y de hecho aquí nos muestran también de forma gráfica cómo se pudiera obtener esa profundidad de difusión si trazamos una línea tangente a partir de la concentración, ¿sí?, del elemento A en esa superficie. O sea, partiendo aquí de x igual a 0 y en y, en el valor de la concentración se traza la recta tangente y donde corta el eje de las x sería ese nuestro alcance de difusión. Y es lo que representaría esta ecuación que tenemos aquí, ¿no? Y ponen el caso o el ejemplo para el zinc, ¿sí? Entonces, para el caso de la difusión de masa transitoria, tenemos como herramientas las ecuaciones y la tabla o las tablas donde podemos obtener la función complementaria de error y la variable de semejanza que utilizamos en el capítulo 4 para sólidos semi-infinitos. La profundidad o el alcance que puede tener la difusión está relacionado con la ecuación 1438, que se puede obtener de una forma sencilla, y nosotros podemos decir cuántos milímetros, cuántos centímetros, o en dependencia del tamaño del cuerpo, ¿sí?, qué alcance tiene la profundidad de difusión. Viene un ejemplo aquí relacionado con lo que acabamos de comentar, ¿sí? Y donde vemos que de la tabla vamos a obtener el valor de la variable de semejanza, ¿no? En base a la tabla 4.4 se determina que 0.17 es el argumento cuya función complementaria de error es 0.81. Contamos con todos los valores de concentración. Sabemos que la función complementaria de error es 0.81. Nos vamos a la tabla 4.4 y para este valor de la función complementaria de error obtenemos el valor de la variable de semejanza. Y a partir del valor de la variable de semejanza, pues tenemos el tiempo para el cual es el tiempo que es necesario tener en contacto el elemento que se va a difundir, ¿sí?, para que alcance una profundidad de 0.5 milímetros, ¿sí? Sí. Dígame, adelante. Y la profundidad no depende del cuerpo, únicamente del contacto, o sea, Si nosotros vemos aquí la ecuación anterior, vemos que no depende del tamaño del cuerpo, sino que depende del coeficiente de difusión directamente de este elemento que potencia la transferencia de masa, y que lo vamos a obtener de las tablas que veíamos acá anteriormente. Si nos vamos directo a la ecuación, no depende del tamaño del cuerpo, depende únicamente del coeficiente de difusión. Y recordemos, cuando veíamos sólidos semi-infinitos en transferencia de calor, una de las condiciones para considerar un sólido semi-infinito era nada más que tuviera una superficie plana a través de la cual se iba a dar la transferencia de calor, ¿sí? En esa pequeña sección. Y el tamaño del cuerpo, de hecho la distancia de la superficie hacia el centro del cuerpo se consideraba como muy grande, x tendía a infinito. Y eso era lo que no permitía resolver de forma, darle una solución analítica exacta al modelo matemático por esa condición de frontera donde x tendía a infinito, ¿sí? Entonces se utilizaba la herramienta de la variable de semejanza para poder darle una solución al modelo matemático y que obtuviéramos las relaciones para ciertas condiciones, ¿no? Que era temperatura de la superficie constante, flujo de calor constante en la superficie, convección y el pulso de energía.
¿A qué voy con todo esto? Que para sólidos semi-infinitos y en este caso para transferencia de masa, podemos considerar que de acuerdo a los alcances en la profundidad de la difusión, el cuerpo lo consideramos como un cuerpo muy grande, de tamaño muy grande, ¿sí? Entonces realmente no necesitamos las dimensiones completas del cuerpo para determinar el alcance o la profundidad. Si nosotros consideramos la condición de un tiempo muy pequeño, 1 milímetro, por ejemplo, 1 milímetro o estos 0.5 milímetros, ¿dónde está el ejemplo? Estos 0.5 milímetros que va a, a penetrar el elemento que se va a difundir, ¿sí? Puede ser una fracción muy pequeñita del total, del tamaño del cuerpo. Si se fijan aquí en la figura 1428, el esquema del ejemplo 14.7 no nos da ni siquiera cuál es el tamaño, al menos aquí esquemáticamente, no nos dicen cuál es el tamaño total del cuerpo, únicamente nos dicen que se quiere alcanzar una profundidad de 0.5 milímetros, ¿sí? Una profundidad de 0.5 milímetros y que necesitamos determinar cuánto tiempo debe haber de exposición para que se logre ese alcance en la difusión, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a depender la profundidad de difusión? Principalmente del coeficiente de difusión, no tanto del tamaño del cuerpo. Sí, me expliqué. Sí, sí. Ok, entonces seguimos adelante. Eh, si ustedes tienen oportunidad, revisen este ejemplito, ¿sí? Nada más para que corroboren que efectivamente los datos de la tabla corresponden o vamos, son útiles para este problema. Aquí nosotros de las diferentes, si se fijan aquí tenemos las fracciones de masa en porcentaje, obviamente esto lo pasamos a fracción, ¿sí? Y de ahí se utilizan los datos, por ejemplo aquí tenemos 1.2 que corresponde a este valor de la fracción de masa en la superficie. Estos porcentajes los pasamos a fracciones de masa, obtenemos el valor de la función complementaria de error, en base a la tabla obtenemos el valor de la variable de semejanza y como conocemos la profundidad, que son los 0.5 milímetros, y conocemos el coeficiente de difusión binario, entonces de ahí despejamos el tiempo. ¿Sí? Y obtenemos que para que se pueda dar un alcance de 0.5 milímetros, debe de estar en contacto 1 hora y 15 minutos. ¿Sí? Vamos entonces a la difusión de un medio en movimiento. Aquí, en la siguiente tabla, jóvenes, que vamos a ver, se explica de una forma sencilla y hasta cierto punto breve cuáles son las condiciones, o más bien cuál es la relación que guarda la convección y la difusión con respecto al movimiento o la ausencia de movimiento del fluido, ¿sí? Es decir, ustedes ya habíamos comentado que para que hubiera, para que se diera la difusión, el medio, ¿sí? El medio fuera sólido o fuera líquido o fuera un gas, tenía que estar en reposo, es decir, la velocidad del medio debería de ser igual a 0 y entonces la transferencia de masa era por difusión. Si el medio estaba en movimiento, existía la posibilidad de que sí, el fluido o el medio se está moviendo, ¿sí? A nivel macroscópico todas las partículas siguen la misma dirección, pero no necesariamente debe de estar asociado a una transferencia de masa. Para que haya transferencia de masa debe haber diferencia de concentración, ¿sí? Y esa diferencia de concentración, si el medio está en reposo, la transferencia va a ser por difusión. Si hay diferencia de concentración y el medio está en movimiento, entonces la transferencia de masa va a ser por convección. Y en esta tabla nos indican cuáles son esos 4 casos. Es decir, en el primer caso, una mezcla homogénea sin movimiento de la masa correspondiente a convección, ningún gradiente de concentración y por lo tanto no hay difusión. Es decir, si se fijan aquí, si vemos la distribución de las bolitas rosas o rojas y blancas, están
homogéneamente distribuidas, es decir, podemos decir que no hay diferencia de concentración del lado izquierdo ni del lado derecho, si consideramos que la difusión se pudiera dar en esta dirección, ¿sí? No hay diferencia de concentración si vemos que la difusión se puede dar en esa dirección o en esta dirección. Del medio hacia un lado hay la misma cantidad de bolitas blancas y rojas, ¿no? Entonces, no hay diferencia de concentraciones, no hay velocidad. Entonces, la velocidad del elemento A, ¿sí? Que es la bolita roja, y la velocidad del elemento B, que es la bolita blanca, son iguales a 0. ¿Por qué? Porque no va a haber difusión, no hay diferencia de concentración. Y la velocidad del medio es igual a 0, es decir, el medio está en reposo. Por lo tanto, no hay flujo de masa de A, no hay flujo de masa de B, y tampoco hay flujo neto de masa, ¿sí? El siguiente caso, tampoco hay diferencia de concentración si se fijan, ¿sí? Es la misma distribución homogénea. La única diferencia que hay aquí es que este fluido no se está moviendo y este sí se está moviendo, ¿sí? Entonces, las velocidades de los elementos, del elemento A, del elemento B y del medio, ¿sí? O de todo el fluido, van a ser iguales porque todos se trasladan a la misma velocidad, pero aquí aparentemente no hay un gradiente de concentración, por lo tanto, la difusión de masa sería, si nosotros consideramos este elemento que se mueve hacia otro punto donde no hay nada de este fluido, ¿sí? Entonces va a depender de la densidad del elemento A, de la velocidad del elemento A, del área de sección transversal, y si estos son iguales, ¿sí? Bueno, al menos las velocidades son iguales, bueno, pues van a tener una relación con la difusión de masa total del elemento que va a trasladar esos dos elementos A y B de un punto a otro, pero entre ellos, en este mismo sitio, ¿sí? No hay diferencia de concentraciones. Entonces, en el tercer caso, vemos que el fluido está sin movimiento, pero hay una diferencia de concentraciones. Este ejemplo es el ejemplo clásico, o sí, es la ejemplificación básica de la transferencia de masa por difusión, ¿sí? Y aquí, aparte de que tenemos diferencia de concentración, tenemos cantidad de movimiento, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver en esta tabla un resumen de las posibilidades o de la relación que tiene la transferencia de masa con la cantidad de movimiento del fluido. Bueno, aquí viene la relación que tiene el volumen, ¿sí? No es cierto, velocidad promedio en masa. Pero fíjense que aquí lo que se utiliza o en lo que se basa el análisis es la ecuación de continuidad. Principio de conservación de masa, ¿sí? ¿Y cómo se relaciona entonces también, o cómo podemos utilizar el valor de la velocidad promedio en los cálculos de difusión base másica? En los cálculos de difusión base másica, ¿sí? Y por aquí debe venir los elementos para la difusión base molar. Bueno, aquí nos dan el flujo de masa o el flujo másico base másica, ¿sí? La transferencia de masa base másica para el elemento A y para el elemento B en función de la velocidad promedio, ¿sí? Y no de su velocidad específica del elemento, ¿sí? Esta relación de términos que se dan a partir de esta tabla o de este cuadro de la figura 1430
es para establecer la relación que hay entre la velocidad del medio y la transferencia de masa, ¿sí? Es básicamente eso. Otra cosa que les quiero comentar, bueno, el coeficiente de difusión binario va a ser igual si se difunde A en B que B en A, ¿sí? Aquí está lo que les comentaba de las bases molares para la difusión de A y B. La anterior fue la base másica, esta es la base molar, y en lugar de la velocidad promedio de masa, pues tenemos una velocidad promedio molar, ¿no? Pero estas ecuaciones que están aquí son equivalentes a estas que tenemos aquí, ¿sí? Quiero mostrarles antes de que se nos termine el tiempo los grupos adimensionales que se manejan aquí en transferencia de masa. Bueno, para las mezclas de gases a presión y temperatura constante, todo esto se va a basar en la ley de gases ideales, ¿sí? En donde podemos utilizar una constante que puede corresponder a una mezcla en específico, o la constante universal de los gases, que ustedes también ya la conocen. Este es un caso especial que también valdría la pena que revisaran ustedes con un poquito más de calma, el efecto que se da y que se conoce como flujo de Stefan, ¿sí? La difusión de vapor a través de un gas estacionario. Y el tema de contradifusión equimolar es básicamente la transferencia del elemento A en esta dirección en la misma proporción en la que se da la transferencia del elemento B en esta otra dirección, ¿sí? Obviamente hay una diferencia de concentraciones de ambos elementos en uno y otro lado de esta barrera o membrana, ¿sí? Y lo mismo que se va a transferir hacia este lado, se va a transferir hacia el otro, ¿sí? Pero de aquí para acá el elemento A y de aquí para acá el elemento B, en diferencia de qué cantidad sea más grande del elemento A en uno y otro lado y del elemento B. Este es un ejemplo de esa contradifusión equimolar. Para la parte de convección de masa, aquí es donde vemos que para que haya convección, el fluido tiene que estar en movimiento y se describen las capas límites de velocidad y la capa límite de concentración, igual que como definíamos las capas límites térmicas y la capa límite de velocidad en transferencia de calor. Y aquí es donde surgen los grupos adimensionales que van a relacionarse o que van a ser análogos a los grupos adimensionales de transferencia de calor, ¿sí? Es necesario que se relacione tanto la cantidad de movimiento como la transferencia de calor con el flujo de masa, porque los dos son importantes. Veíamos, por ejemplo, el caso de aumentar las capacidades de saturación de una solución, ¿sí? Si nosotros aumentábamos la temperatura, ¿qué pasa con la presión de saturación? Pues también aumenta, ¿no? Entonces, el fluido o el disolvente va a tener una mayor capacidad de albergar una mayor cantidad de soluto para que se genere la mezcla. Entonces, los efectos de calor, ¿sí? O de energía que nosotros veíamos reflejados en el número de Prandtl y que relacionábamos con la cantidad de movimiento, ¿sí? Estos efectos que tenemos aquí. Esto era relativo a la cantidad de movimiento y esto a la transferencia de calor, es decir, difusividad de cantidad de movimiento, o mejor conocido como viscosidad cinemática, ¿sí? En relación con la difusividad térmica, y eso era el número de Prandtl para transferencia de calor. Para transferencia de masa se relacionan los efectos de cantidad de movimiento con la difusión de masa a través del número de Schmidt, ¿sí? Y si se fijan, obviamente este número de Schmidt es análogo al número de Prandtl en cuanto a cantidad de movimiento, pero aquí falta algo que tenemos que relacionar con la difusión de masa, ¿sí? Aquí para transferencia de calor, era claro
que la cantidad de movimiento afectaba. ¿Cómo lo veíamos afectado o cómo interpretamos la afectación de la cantidad de movimiento en los regímenes de flujo laminar y turbulento, ¿no? Si el régimen de flujo era laminar, la transferencia de cantidad de movimiento es menor y por tanto la razón de la transferencia de calor se ve afectada, es menos eficiente. Cuando teníamos flujo turbulento, la transferencia de calor era mucho más eficiente, ¿no? Entonces, en el número de Prandtl veíamos los efectos de la cantidad de movimiento y de la transferencia de calor. En el número de Schmidt vemos los efectos de la cantidad de movimiento, ¿sí? En la difusión de masa. Pero ¿qué pasa entonces con los aspectos de energía relacionados con la cantidad de masa difundida en un medio? Pues eso los vamos a relacionar a partir del número de Lewis, ¿sí? Es decir, el número de Lewis y el número de Schmidt, los dos, son lo que en transferencia de calor nosotros conocemos como un solo grupo adimensional que se llama número de Prandtl. Entonces, el número de Schmidt relaciona los efectos de cantidad de movimiento con la difusión de masa y el número de Lewis relaciona los efectos de la difusión de energía, ¿sí? O difusión térmica con los efectos de difusividad de masa. Si nosotros relacionamos el número de Schmidt con el número de Prandtl, nos da como resultado el número de Lewis y no tienen más que colocar los términos, ¿sí? Del número de Schmidt, que es viscosidad cinemática sobre difusividad, coeficiente de difusión, viscosidad cinemática de AB entre el número de Prandtl, que es viscosidad cinemática y difusividad térmica. Extremos por extremos, medios por medios, y nos queda como resultado esa relación, que se conoce como número de Lewis. Y la relación que tienen los espesores, ¿sí? De las capas límite de velocidad y la capa límite térmica, con el espesor de la capa límite de velocidad y la capa límite de concentración, y la capa límite térmica y la capa límite de concentración. Me interesaba mucho que conocieran estos términos, cómo se relacionan, ¿sí? Con la difusión de masa, cómo se les conoce, porque esos grupos adimensionales son utilizados de forma frecuente en los cálculos de difusión de masa. La transferencia convectiva de masa es análoga a la ley del enfriamiento de Newton. Hay un coeficiente convectivo también. Ahí en lugar del área, bueno, es la misma área de la superficie que utilizábamos. Recordemos que aquí no se utiliza el área de la sección transversal, sino el área de la superficie. Y ese coeficiente convectivo de masa es análogo al coeficiente de transferencia de calor. Y físicamente se puede interpretar de la misma forma, ¿verdad? A mayor coeficiente convectivo de masa, mayor la razón de transferencia de masa por convección. También va a ser proporcional al gradiente de concentración, ¿sí? O más bien a la diferencia de concentración o a la diferencia de densidades, si es base másica, ¿no? Y obviamente podemos interpretar o podemos utilizar la diferencia de densidades o la diferencia de concentraciones o la diferencia de sustracciones de masa o de sustracciones molares. El número de Nusselt que veíamos nosotros en transferencia de calor, ¿sí? Como el coeficiente convectivo adimensional de la transferencia de calor, es análogo al número de Sherwood. Nada más que en lugar de utilizar el coeficiente convectivo de transferencia de calor, utilizamos el coeficiente convectivo de masa y en lugar de la conductividad térmica utilizamos el coeficiente de difusión binario. Entonces, tenemos que para la relación entre cantidad de movimiento y difusión de masa está el número de Schmidt y el número de Lewis, que son análogos al número de Prandtl. Y para la convección de masa, tenemos para transferencia de calor el número de Nusselt y para difusión de masa tenemos el número de Sherwood, ¿sí? Hay otro grupo dimensional importante que es el número de Stanton, ¿sí? Que como lo dice aquí en el párrafo, a veces es más conveniente expresar los coeficientes de transferencia de calor y de masa en términos del número dimensional de Stanton, que relaciona el coeficiente convectivo, ¿sí?
con la densidad, el volumen y el calor específico. ¿Sí? Perdón, es la velocidad. Otra vez lo volví a confundir. ¿Sí? Esto también es importante para que lo subrayen o tomen nota de ahí. Los números de Nusselt y Sherwood representan la efectividad de la convección de calor y de masa en la superficie respectivamente. Obviamente, si tenemos un número de Nusselt grande, vamos a tener un coeficiente convectivo grande y por tanto una razón de la transferencia de calor también grande, ¿sí? En el número de Stanton, esto relacionado con la transferencia de calor y el número de Stanton para la transferencia de masa, ¿no? Donde V es la velocidad del flujo libre en el flujo externo y la velocidad del flujo promediada entre la entrada y la salida en el flujo interno, es decir, es aplicable a cualquiera de los dos escenarios. Para una configuración geométrica dada, el número de Nusselt promedio en la convección forzada depende del número de Reynolds, como ya lo sabíamos, y del número de Prandtl, en tanto que el número promedio de Sherwood depende de los números de Reynolds y de Schmidt. También subrayen este párrafo o ténganlo presente ahí en sus notas, ¿no? Veíamos cómo el número de Nusselt es función del número de Reynolds y Prandtl y el número de Sherwood va a ser función de Reynolds y de Schmidt, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? En la transferencia de masa por convección natural, todavía se cumple la analogía entre los números de Nusselt y de Sherwood y por lo tanto, ¿sí? Sherwood es función del número de Grachov y del número de Schmidt. Pero en este caso debe determinarse el número de Grachov en forma diferente a partir de esta ecuación que tenemos aquí. ¿Sí? En donde utilizamos la diferencia de densidades en lugar de la diferencia de temperaturas y aquí no encontramos el coeficiente de expansión volumétrica. ¿Sí? Esta tablita también, la 14.2, es una tabla de alta relevancia para poder entender la relación que existe entre transferencia de calor y transferencia de masa. Esta tabla es crucial. Esta y una tabla que viene acá más abajo para los cálculos que se necesitan. Esta tabla de aquí, la tabla 14.13, ¿sí? Para la determinación de los números de Sherwood y con este número de Sherwood poder determinar la transferencia convectiva de masa. Entonces, vamos a centrarnos en este cuadro, en donde vemos que para la convección de calor se utiliza como variable la temperatura y para la transferencia de masa se utiliza la concentración, ¿sí? La densidad, la fracción de masa o la fracción molar. El coeficiente convectivo es análogo al coeficiente de masa. El espesor de la capa límite térmica es análogo al espesor de la capa límite de concentración. El número de Reynolds se determina de la misma forma, ¿verdad? Velocidad, longitud característica entre viscosidad cinemática. El número de Grachov para la transferencia de calor implica el coeficiente de expansión volumétrica y la diferencia de temperaturas. Y para la convección de masa, convección natural de masa, ¿sí? Estaría relacionado en función de esos términos. El número de Prandtl, que es análogo al número de Schmidt, ¿sí? Relaciona la cantidad de movimiento con la transferencia de calor y aquí la cantidad de movimiento con la difusión de masa. El número de Stanton para la transferencia de calor y el número de Stanton para la transferencia de masa. El número de Nusselt, que es análogo al número de Sherwood, ¿sí? Y vemos cómo el número de Nusselt es función del número de Reynolds y Prandtl para la convección forzada. En la transferencia de masa, el número de Sherwood, transferencia convectiva de masa para convección forzada, es función del número de Reynolds y del número de Schmidt.
Y para la convección natural, el número de Nusselt es función del número de Grashof y Prandtl y este número de Sherwood, ¿sí? Es función del número de Grashof y del número de Schmidt. Entonces, esos grupos adimensionales son los que nosotros vamos a utilizar para poder determinar la transferencia de masa convectiva. Y en este cuadro es donde nos dan, ¿sí?, todas las relaciones para hacer los cálculos de convección de masa, ¿sí? Y aquí tenemos como valor de referencia al número de Schmidt y al número de Grashof, ¿sí? El producto de Grashof-Schmidt. Por ejemplo, para convección forzada sobre una placa plana, para flujo laminar, el número de Nusselt es 0.664 reinos a la 0.5 Prandtl para estos valores de Prandtl, y en el flujo turbulento, pues corresponden a estos valores, ¿no? Como ya lo habíamos visto anteriormente. Todas estas fórmulas ya estamos relacionados con ellos, ¿no? Entonces, el número para la convección de masa, el número de Sherwood sería una función del número de Reynolds y del número de Schmidt en base a estas relaciones que vemos aquí, siempre y cuando se cumplirían con un cierto grado de error mínimo si el número de Schmidt es menor a 0.5, si el número de Schmidt tiene un valor entre 0.7 y 160, si el producto de Grashof y Schmidt va de 10.5 a 10 a la 9, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir del número de Schmidt, nosotros calculamos, perdón, del número de Sherwood, ¿sí?, que es SH. A partir de SH, nosotros vamos a calcular el coeficiente convectivo de masa. Déjenme ver nada más dónde lo dejé. Aquí está. Aquí está. A partir del número de Sherwood, así como lo hacíamos con Nusselt, a partir del número de Sherwood y conociendo el coeficiente de difusión y la longitud característica, calculamos el coeficiente de masa. Y con el coeficiente de masa obtenemos la razón de la transferencia de masa convectiva, ¿sí? Eso es de los aspectos más importantes. Transferencia simultánea de calor y masa. Bueno, pues aquí se enuncian algunos ejemplos relacionados con esa difusión o con esa transferencia de masa, ¿sí? Fenómenos de ablación, evaporación de gotitas de lluvia, la evaporación en el secado de ropa, etcétera, etcétera. Y aquí, la influencia que tienen, la razón de la transferencia de calor con el flujo de masa de vapor, ¿sí? Y con el coeficiente, con el calor latente de vaporización, ¿no? Sea fluido o sea un gas. Bueno, pues básicamente es lo más importante de este capítulo. Quiero comentarles que les recuerdo que el examen de mañana va a ser teórico, ¿sí? Hay algunos aspectos que ustedes pueden leer con mayor detenimiento, pero básicamente pues ya cubrimos todo el capítulo de forma acelerada, pero lo cubrimos. Entonces, el examen de mañana va a ser teórico. La gente que no presente el examen de mañana o que no lo acredite de forma teórica, pasaría al examen de segunda oportunidad, ¿sí? Y en el examen de segunda oportunidad, con lo que revisamos, es suficiente para que se puedan resolver algunos problemas relativamente sencillos de transferencia de masa. Entonces, en el examen de segunda oportunidad, no necesariamente sería teórico, sino que existe la posibilidad de que fuera como los exámenes que hemos
realizado durante todo el curso, es decir, 3 problemitas o 2 problemitas y un par de preguntas, etcétera. Entonces, si se les facilita a ustedes la cuestión teórica, aprovechen el día de mañana para que acrediten este examen de forma teórica, ¿sí? Todavía no sé si va a ser preguntas abiertas o van a ser de opción múltiple, pero van a estar relacionadas con los conceptos que se manejan aquí y qué es lo que estuvimos viendo en cada una de las clases. Ahorita terminando y en cuanto tenga oportunidad de reducir el tamaño del archivo de video, les comparto también esta última clase para que les sirva de apoyo en el examen de mañana. Dudas, jóvenes, sugerencias, comentarios, aclaraciones, quejas, nos queda un minuto para no quitarles más de su tiempo. Profe, ¿el examen va a valer 100%? El examen no va a valer 100%, ya lo hemos dicho en un inicio. El examen va a valer 80%, ¿sí? O es más, se los voy a dejar aquí a su consideración. Podemos dejarle un valor de 70% al examen y el otro 30% a las asistencias, o 80% al examen y 20% a las asistencias. Definámoslo aquí. 70-30. 70-30, ¿quién dice? Miguel. Las asistencias son nada más de este capítulo, o sea, De donde este quedamos. capítulo, así es. Las asistencias de la evaluación pasada ya se las tomé en consideración. Es decir, se supone que deberían de tener 4 asistencias hasta ahorita. Cada asistencia vale el 25%, ¿no? Del total de puntos. Si ustedes tienen si lo dejamos en 20 puntos, cada asistencia valdría 5 puntos. Si lo dejamos en 30 puntos, cada asistencia valdría un poquito menos, ¿no? No, un poquito más, perdón. Más. Sí. 70-30. ¿Quién más tiene otra? Bueno, sí, levanten la mano, sí, cierto. Y aquí los contamos. Levanten la mano los que piensen 70. Los que estén de acuerdo con Miguel de 70-30, 70 examen y 30 asistencias. Esto les favorece a los que han estado, los que asistieron de forma regular. Esto les va a perjudicar a la gente que no ha estado al tanto. ¿Por qué? Porque el examen va a valer menos. Si en el examen se sacan un 100, va a corresponder a un 70. O sea que necesitan sacarse un 100 para poder pasar la evaluación, ¿sí? Si no asistieron a ninguna clase. Si se sacan menos del 100, prácticamente están reprobados porque no van a alcanzar con las asistencias. Y a la gente que sí se ha estado presentando, le va a favorecer esa relación. Ahora, si ustedes dicen, yo no, yo falté 2 veces, a mí me conviene que el examen valga más, pues lo dejamos. El asunto es que la mayoría esté de acuerdo. Aquí, según lo que cuento, pues ya es mayoría, 1, 2, 3, 4, La mitad, 8. 5 hasta Jonathan, 6, 7, 8 con Pablo, Yo son 9, ¿no? 9, 10 hasta ahorita con Lluvia Lisset, con 70-30, 11 con Jesús Alonso. Entonces ya es mayoría. Sí, está mejor, pues para que valga más la pena el estar hasta el último día aquí. Ok. Entonces se queda así, examen 70-30, ¿sí? En los exámenes de segunda oportunidad, van a tener oportunidad. Había comentado yo que deberían de tener más de la mitad de las evaluaciones aprobadas, ¿sí? Pero, pues vamos a dar oportunidad de que presenten todas las evaluaciones. Para los que no estuvieron al tanto, pues si gustan ustedes, yo voy a poner el mensaje en el grupo. Se supone que en el grupo está la mayoría, si no es que todos.
No sé si alguien se haya salido, pero yo voy a poner el mensaje en el grupo. Desde un principio se dijo que el grupo era el canal para enviar información y creo que así lo hemos estado haciendo, tanto de clases como de problemas, como de acuerdos, ¿sí? Entonces, los exámenes van a ser el día miércoles de 10 a 1 y esas 3 horas van a ser las únicas 3 horas que van a estar habilitadas. Ahí les voy a comentar por mensaje que van a tener esas 3 horas para realizar todas las evaluaciones y si se entrega el examen después de la hora acordada, ¿sí? O de la hora que se establece, ya no se toma en cuenta la evaluación que entreguen fuera de tiempo. Con una sola evaluación que no aprueben, la asignatura está no acreditada, ¿sí? Así lo marca el reglamento. Tiene que acreditar el 100% de las evaluaciones. Entonces, dudas, jóvenes. Ya me robé 4 minutos suyos. ¿Qué día dijo? ¿El miércoles? Es el miércoles. Por ahí compartimos el calendario. Es el miércoles 24 de 10 a 1. Mañana se hace el examen. Hacemos una última reunión, así por videoconferencia de 12 a 1 o de 12 a 12:40 para entregarles calificaciones y para decirles quién tiene que presentar exámenes de segunda oportunidad. ¿Les parece? Muy bien. ¿Sí está bien? Sí, profe. Horario, profe, perdón, es que se me trabó. El lunes sería la última sesión, ya no va a haber clase, va a ser nada más para informativa y sería igual, de 12 a 1 o de 12 a 12:40. Gracias. Ok. Entonces, si no hay más dudas, no, voy a hacer lo posible por mensaje les voy a pasar a qué hora subo el examen y cuánto tiempo van a disponer para resolverlo. Eso. Ok, sí. Muchas gracias. Ok, va a estar en el horario acostumbrado de 12 a 2, pero ya les voy a decir, tienen de 12 a 1 o tienen de 1 a 2 o tienen de 12 a 2 para resolverlo. ¿Sale? Dale. Ok, gracias. Ok. Dale, Profe, profe. está bien. Bueno, que estén bien y que tengan una excelente Bien, profe. tarde. Gracias igualmente. Igualmente, hasta Hasta luego. mañana. Contactamos. Sale, que estén bien. Igualmente, profe, gracias.